el campo como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Celebrando y contribuyendo a la herencia de nuestra tierra. Un espacio para conocer el origen de los alimentos, de dónde vienen y cómo se producen. Analizar y cuestionar los sistemas agrícolas. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al programa El Campo como Patrimonio Cultural, programa que se realiza en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, CEPI. El día de hoy haremos un recorrido por la magia, los misterios y la tradición oral de nuestro país. Nuestro tema, mitos y leyendas en los pueblos originarios de la Ciudad de México. Prepárense porque estamos a punto de escuchar relatos que ponen la piel chinita, pero también cuentos que encierran sabiduría ancestral. Félix. Sí, es muy cierto. Vamos a hablar en el transcurso de este programa de cosas, leyendas, mitos que han sucedido en nuestra comunidad, y no solamente en nuestra comunidad, sino en algunas partes que son aledañas a nuestra comunidad. Comenzaremos por definir lo que es un mito. Un mito es un relato tradicional y oral que busca explicar el origen del mundo, la creación de los seres humanos y fenómenos naturales y sobrenaturales, claro, desde luego está. También las costumbres, utilizando personajes divinos, heroicos o criaturas fantásticas con poderes extraordinarios. Estos relatos se asumen como verdades simbólicas en cada cultura y se transmiten de generación a generación. Por lo tanto, son historias transmitidas de forma oral a lo largo del tiempo sin autor que coincida. Ahora definiremos qué es una leyenda. Una leyenda es un relato popular, oral o escrito, que mezcla hechos reales o históricos con elementos fantásticos o sobrenaturales. Y de igual manera se transmite de generación en generación, para explicar fenómenos, glorificar personajes o narrar sucesos con un valor de verdad para una comunidad. Estas leyendas se sitúan en un lugar y tiempo específico, lo que les otorga credibilidad. La diferencia que se tiene con el mito es que mientras que los mitos explican los orígenes del mundo y fenómenos naturales, las leyendas se refieren a un pasado más reciente y se basan en un hecho o personaje real, en un lugar y tiempo específico o en acontecimientos concretos. Quiero platicarles que existen diferentes tipos de leyendas, como las religiosas, que relatan la vida de santos, mártires, o también cuentos sobrenaturales relacionados con la fe. Tenemos también las leyendas de lugares, que explican el origen de ciertos lugares específicos o fenómenos naturales. ¿Qué no decir de las leyendas urbanas, que son cuentos modernos que, aunque inverosímiles, se presentan como hechos reales y circulan hoy en día hasta por los medios electrónicos? Y, por último, leyendas rurales. Estas están vinculadas a la naturaleza y a las supersticiones del campo. Maestra, compañeros, la Ciudad de México es una de las ciudades con más antigüedad en América Latina. Desde las épocas prehispánicas, la colonial y hasta nuestros días, este lugar ha sido testigo de muchos sucesos extraños que han sido descritos en cuentos y leyendas. En la cultura de muchos pueblos originarios, no se diga, por ejemplo, en nuestra comunidad que es San Andrés Mixquic, ahí se ha escuchado un montón de cuentos. Y aunque algunos solo han sido mitos, prevalecen en la cultura de muchos pueblos pertenecientes a esta hermosísima Ciudad de México, que son las leyendas. Uno de ellos, maestra, es el Hospital Juárez. ¿Cómo no olvidar, por ejemplo, la planchada?
Este hospital está ubicado en las calles de Jesús María y Fray Servando Teresa de Mier, en el centro de la Ciudad de México. Es el sitio donde apareció por primera vez la planchada y se le conoce así por su uniforme alminodado. Ella es una enfermera inofensiva que camina por los pasillos del hospital. Según se sabe que el fantasma era una enfermera que se enamoró de un médico que le engañó con otra mujer. Esta decepción hizo que se convirtiera en una amargada que maltrataba a sus pacientes, pero no obstante, al término de su vida, la planchada se arrepintió y pidió la oportunidad de reparar el mal que había hecho, apareciéndose en diversos hospitales de la Ciudad de México, proporcionando atención a los pacientes e incluso les da sus medicamentos. Qué extraordinaria relato, leyenda, maestra. Giovanni, esto que nos acabas de platicar precisamente es el antecedente que se tiene de esta famosa planchada. Pero ¿qué crees? En diversos hospitales de toda la Ciudad de México hay leyendas, hay narraciones del personal que trabaja ahí, de cómo esta planchada sigue apareciéndose, llevándole medicamentos incluso a los pacientes, dándoles ciertas atenciones de enfermería. Es increíble, hay cosas que pues no nos explicamos, porque a lo mejor busquemos una explicación científica y no la hay. Sin embargo, suceden y ahí están. A continuación, pues vamos a escuchar una entrevista que se le realizó al señor Juan Pineda. Él es habitante de San Andrés Mixquic y trabaja como guardia de seguridad en el metro de la ciudad, donde efectivamente se cuentan relatos, leyendas y muchas historias. A continuación, nos dejamos con Juan. Fue un 12 de diciembre, que había llovido muy fuerte. Y entonces llegué a una estación del metro donde yo era guardia en ese entonces. Eso fue en el 2008. Y cuando ingresé al metro, a mi trabajo, haciendo labores, y siendo como las 2:30 de la mañana, entré al baño. Pero en el baño, nosotros buscamos la manera al principio de cómo poder, agarrar agua de ahí, porque cuando tú abres las llaves, no se puede, no cae agua, sino tienes que pedir permiso adentro. Y eso nos lo dijo un jefe de estación. Dice: "Adentro del baño tú tienes que pedirle, ¿me haces favor de abrirle la llave? Y, gracias, ciérrale, por favor". Y ya, igual, tienes tú que hablar con el ente que está dentro. Sonará muy ilógico, pero a nosotros, cuando empezamos a trabajar los primeros días, y hasta que un compañero dice: "A ver, vamos a hacer, vamos todos para ver cómo se hace eso", lo que nos dijo el de estación del metro. Órale. Y le abrí yo la llave y no cayó agua. Le cierro y dice mi amigo: "Es que no dijiste las palabras mágicas. ¿Le puedes abrir a la llave porque me voy a lavar las manos?". Y nosotros nos quedamos con el ojo cuadrado porque la llave se abrió automáticamente. Dio vueltas y cayó el agua. Se lavó mi compañero las llaves, ahora sí que perdón, se lavó las manos y le dijo: "¿Le puedes cerrar la llave, de favor?". Y ya le cerró y ya nos fuimos, pero todos nos quedamos así como que, y es el único baño que hay, y se nos anda a tales horas, pues ni modos, tenemos que ir. Bueno, órale. Y hubo un momento que yo agarré y fui solo, pero teníamos la llave. Entonces eran 2 llaves, la de la puerta de metálica y la de la puerta de madera. Entonces yo voy, abro la puerta metálica y es un cubo, y es ahí donde
se puede escuchar donde es como lo que nosotros le llamábamos como fosa, como de donde cae todo, lo del drenaje, era una fosa. Entonces pasas la fosa y abre la puerta de madera. Ahí ya se encuentran los baños, entonces ya tú haces tus necesidades. Y en ese momento, yo estaba yo haciendo las necesidades, ya puse música en mi celular. Y de repente yo escuché como se azotó la puerta de madera. Y me quedé así como que, ¿y ahora quién es? No, yo seguí en lo mío. Cuando de repente, ya más empiezo a escuchar ah, ah. Digo, ¿quién sabe qué es? Entonces, como yo tenía yo bajito mi volumen de mi celular, le subí más, pues el ente subió más el volumen también y empezó "Ah". Pero yo en ese momento no me asusté ni nada, sino yo me quedé así como que porque ese quejido se escuchaba entre quejido de un gato y como de, como de un eco, pero un eco así muy muy frío, y luego la habitación del baño se puso fría, fría, fría. Dije yo: "¿Ahora qué está pasando?". Entonces, el momento que agarré y ya me quedé así quieto, y yo seguí escuchando mi música, y ya escuché la puerta, como una garra que estaba arañando la puerta de donde yo estaba yo en el baño. Y justamente cuando estaba arañando, el y se quejaba, pero era como voz de hombre. Me quedé así como que yo, ¿ahora qué pasó? Entonces agarré, limpié, me subí mis pantalones y yo dije, ahorita que vuelva a hacer eso, abro la puerta y voy a ver quién es. Y agarré y me quedé así. Y ya de repente pasó como un minuto y no, ya no escuché nada. Bueno, ya, agarré, abrí la puerta, pero antes de abrir la puerta, me fijé en el azulejo, me fijé así, digo, pues si no hay nadie. Me volví a sentar y veía irse para todos lados. No, no había nadie. Entonces ahora sí abro la puerta y veo así. Ya fui a la ventana, al lavado y le digo, ¿me puedes abrir, por favor? Porque voy a lavar mis manos. Y me echo el jabón que nosotros trajimos, estaba lavando mis manos. En ese momento yo sentí ya más cálido el baño. Y yo por dentro no me asusté ni nada, sino me quedé así como, quién sabe qué debe ser. A lo mejor fue un compañero que vino y me trató de asustar. Es lo que yo pensé. Bueno, agarré y le digo, ciérrale, por favor. Sale. Entonces agarro mi llave y meto la llave para abrir. Y ya, cierro la puerta. Y luego saco la otra llave y justamente cuando la estoy metiendo, dije, pues si yo traje las llaves, ¿quién estaba dentro de mí? ¿Quién sabe? Entonces agarré rápido, abrí la puerta de fierro y ya sabía el andel. Y me quedé así y dije, manches, me espantaron. Y digo, yo no sentí nada. Ya, bueno, ya me voy. Y agarré y ya me fui para los torniquetes. ¿En qué estación del metro hizo usted? Metro Sevilla. Y ahí, llegué con mi compañero y le digo, ¿qué pasó, parejita? Se pásame las llaves, dice, porque me ganó mucho del baño. Sí, sí, ten, ahí, y ya cuando veo se mete, le digo, ¿qué pasó, Sar? Dice, ¿qué? Algo me pasó bien raro en el baño. Un 20, digo, sí. Oh, está bien feo. No puedes hacer así lo que es bien, las necesidades. Digo, no, en serio, el día me pasó algo. Nada, dice, no pasa nada, no pasa nada. A lo mejor hay que tenerle más miedo, miedo, miedo al vivo que al muerto. Sí, sí. Ya cuando volteamos hacia atrás, mi compañero venía corriendo. No, vengan rápido, vengan. Digo, ¿qué pasó? Vengan. Y hasta venía bien pálido y blanco. Digo, ¿ahora qué pasó? Fuimos al baño y me dice, aquí vi una señora.
La señora dice: "Sí, una enfermera". ¿Y qué te decía o qué? Dice: "Que la ayudara yo". Dice: "Pero tenía todo esto, lo de las tripas de fuera". Y me decía que la ayudara yo. ¿Y tú qué hiciste? Pues nada, ya no entré al baño, ya me fui a verlos. Dice: "Pero ya no hay nada, no veo nada". Y digo: "No, quién sabe". Digo: "No, no sé". Y esa misma noche nosotros nos quedamos ahí y le platiqué al jefe de estación del metro. Le digo al jefe de estación: "¿Dónde anda usted, jefe?". "Fui al baño", dice, "pero yo voy al baño, pero acá a un hotel de este lado", y empezó a platicar. "Está como a 6 cuadras de aquí". Digo: "Órale", dije: "Sí". Dice: "Es que el baño de aquí abajo no me gusta ir". "¿Ahora por qué, jefe?". Dice: "Porque espanta". Dice: "Espanta ya sea la enfermera, o ya sea el señor, o el niño", dice. "No, ese baño yo no lo ocupo. Ese baño ni te dejan hacer del baño", dice. "Yo no lo ocupo". Dije: "Ah, y agarré ya, nos quedamos así, ya se recarga el torniquete, dice: "Es que hace tiempo", dice, como en el 70, no, dice, en el 80, en 1980, dice, una enfermera muy bonita, dice, estaba con su pareja aquí, dice, me platicaron a mí, imagínate, dice, a mí me platicaron esa historia. Le dijo que ya no lo quería y ya habían encontrado otra mujer. Entonces esta enfermera agarró y se aventó a las vías. Nosotros la agarramos, la sacamos así, 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 y nos depositamos en tal lado. Ay, ya. Vino, ambulancia y todo eso, y vinieron los peritos y se lo llevaron. Pero aquí quedó su esencia, quedó su alma. Entonces, desde entonces, ahí cuando vas al baño, dice, es ahí donde te la encuentras. Ese es mi cuate. Me hubieran hizo me hubiera besado antes, dice, porque yo ya me la encontré. Dice, y más ustedes la van a estar encontrando aquí a cada rato, porque ustedes van a estar aquí del diario. Digo, no, pues sí, aquí es donde está nuestra casa. Pero pues se aprendió a convivir y pues ya, sí se llegaba a ver muchas cosas. Más aparte, había gente que cuando tú cerrabas todo el metro, había gente que tú, escuchabas cómo caminaba, cómo lloraban, este, y yo una ocasión yo me puse a grabar adentro de las instalaciones y yo al ojo humano, tú no ves nada, tú no ves nada, nada. Y nada más agarré mi celular, empecé a grabar así poco a poquito. Y yo no escuché nada, no vi nada. Y agarré y la apagué mi celular y lo dejé grabado. Y en la mañana que salgo de trabajar, dije: "Ah, de veras, voy a ver qué estaba haciendo". Y agarré y vi mi video, dije: "Ah, que de veras estaba yo grabando el video". Y lo vi a una señora sentada en el andén, vi a un niño de espaldas, y luego después cuando seguí pasando hacia donde está el túnel, vi el metro pasar. Vi las puertas cómo se abría y cómo salían la gente. Yo nomás sentía yo el aire, pero yo decía yo que era normal, porque veía yo los remolinos cómo salían de adentro de la parte de los túneles. Una pregunta. Ese video que usted tomó fue en un horario donde no estaba funcionando el metro, que había terminado su servicio. Sí, eso fue de 3:30 a 4:30 una aproximada así de la mañana. Sin embargo, el video grabó como si hubiera estado el servicio normal. Ajá, sí, había gente, había como si esa gente fuera de otro lado. Veías tú como, como si fuera transparente pasar, entrar y salir, entrar y salir. Y yo veía nada más así, al ojo humano de ellos, nada más, como viento. O sea, escuchaba yo en mi oído como si fuera ráfagas de viento, así, como si estuviera entrando así fuerte viento.
Y ya cuando revisé mi celular, pues sí, ya vi todo eso. Y yo me quedé así como que dije, ¿a qué horas pasó todo eso si yo ni lo vi? Fíjense, siguiendo con los relatos en los que estamos en las leyendas urbanas, bueno, como habían platicado, hay muchas leyendas que se cuentan en torno a hospitales, pero también hay muchas leyendas que se cuentan en las áreas rurales. De hecho, los campesinos que trabajan de madrugada muchas veces se van a las horas, ahora sí que podríamos decir 4, 4:30 de la mañana. Aún han llegado a ver algunos sucesos que para ellos son leyendas de los abuelos que antes contaban y que en realidad nosotros no podemos de entredecir si eso no es, pero ellos como lo cuentan, viene de tradición, desde los tiempos de los abuelos que les platicaban esto y se vuelve a vivir ahora con los jóvenes o de gente que acude al campo y que ve las cosas que platicaban, como te digo, los abuelos y que lo vuelven a vivir las personas. Deja comentarles de otra de las leyendas que se cuentan, es la isla de las muñecas. Esta es otra leyenda más que se narra entre los canales de Xochimilco. Existe una isla macabra donde decenas de muñecas viejas parecen que quieren atrapar a los que observan. Wow. Es lo que platican ahí, que más aún a la gente que va desprevenida, voltea y de repente ven como que, bueno, ellos dicen que se ven como si tuvieran vida. Cuentan que en este lugar el señor Julián Santana Barrera tenía su casa. Según se cuenta que don Julián un día se encontró el cadáver de una niña que se había ahogado, enredándose con los lirios de los canales, ahí donde, bueno, pues él tenía su chinampa. Desde ese suceso, esa persona decía que el espíritu de la pequeña lo atormentaba con gritos y lamentos por las noches. Imagínense, bueno, según él contaba, ¿no? Es su relato de él y no podemos decir, pero si oír un lamento en una chinampa y era su casa, ahí vivía, pues sí, yo creo que sí es muy tenebroso escucharlo y más que nada como él decía por las noches. Según él decía que para proteger su hogar, don Julián decidió colocar en todas sus chinampas muñecas de diversos tipos, razón por la cual se le nombró la isla de las muñecas. Este señor aseguraba que el espíritu del lago se lo quería llevar. En el año 2001, mientras estaba pescando con un sobrino, don Julián sufrió un infarto y cayó a las aguas. Pudiera ser que la niña fantasma había cumplido su cometido. Imagínense, esa es una leyenda que, bueno, yo pienso que la mayoría de la gente de esa región lo conoce. Y es ahora sí que una leyenda que pasará tiempo y seguirá ahí perdurando porque esa isla realmente ahí está. Claro, maestra, todo mundo vemos, escuchamos, y sobre todo en esos tiempos de Día de Muertos, Xochimilco, ¿no? Especial, un lugar cultural a nivel mundial, y efectivamente, o sea, hablar sobre relatos, sobre leyendas, cuentos, es hablar de la Isla de las Muñecas, y sí, efectivamente, pareciera que el alma de la niña que encontró el señor Julián, pues sí, encontró su cometido, porque pues a finales de cuenta se sabe que pues el señor falleció y allí efectivamente, pescando con uno de sus sobrinos. Y si se dan cuenta, cuántas historias, cuántas leyendas giran alrededor del campo, de las chinampas. Esta es una de tantas. Más adelante hablaremos de otra, igual relacionada con canales, con agua. Ahora quisiera comentarles, compañeros, sobre la leyenda de los nahuales. Interesante. Un nahual está considerado como una figura de la mitología mesoamericana. Existía la creencia de que los nahuales provienen desde la cultura prehispánica como la mexica y la maya. Además, la palabra nahual, se deriva del náhuatl, que significa oculto o disfraz. Cada persona tiene un animal espiritual o nahual que lo guía. Eso es para todos y aplica para todos.
pero algunos, a través de conocimientos ancestrales, desarrollan la habilidad de transformarse físicamente en dicho animal. A esta habilidad se le llama, tiene el nombre de terantropía. Y además utilizan sus poderes, los nahuales, se dice que utilizan sus poderes para el bien o para el mal, como robar ganado, se roban guajolotes, se roban cerdos, diferentes tipos de animales se roban o también protegen a la gente. Maestra, comentarle muy rapidísimo. Usted sabe que mi centro de trabajo es en Milpa Alta y tuve la oportunidad de platicar con maestros que estudian lengua náhuatl y pues todo se desarrolla efectivamente en un ambiente en donde se hablan de tradiciones, se hablan de este tipo, por ejemplo, del nahualismo. Y yo le hice una pregunta a unos maestros, que cuál era el método o la forma, que si era verdad o era solamente una leyenda lo que sucedía con este tipo de personas. Y lo que me contestó, pues sí me dejó muy asombrado. Resulta que esto es verídico en el sentido que el señor, se llama Juan por cierto, su abuelito invitó a uno de sus amigos a ir a Tierra Caliente, pero le decía, vamos y venimos muy rapidísimo. ¿Dónde está ese lugar? Es hacia la parte de Michoacán, Ya. de Michoacán, Tierra Caliente. Entonces, en ese sentido, de Santana Tlacotenco, estar en lo que es en el cerro de Milpa Alta, transportarse así muy rapidísimo, pues sí me asombró, ¿no? Y bueno, ¿y fueron? ¿O no fueron? ¿O cómo fue? A ver, cuénteme. Y me decía que esta persona, a través de ritos, a través de palabras que la personita pues no conocía, se transformó en un animal, en un burro, pero un burro muy grande. Y que le decía a este señor, pues súbete porque vamos a ir muy rápido. No, pues ¿cómo crees tú? Nomás agárrate y vamos muy rápido. Pues la verdad es que nada más se subió y cuando sintió ya estaba del otro lado. O sea, la capacidad que tenían ellos para transformarse y sobre todo para rebasar el límite del tiempo, pues era sorprendente, porque ya estaban en Tierra Caliente. O sea, fue muy rapidísimo el tiempo en que pues se tardaron para poder llegar a Tierra Caliente. ¿Y sabe qué hicieron? Hicieron maldades, porque sí me comentaron que fueron a robarse algunas milpas, algunos, pues sí, cuestiones, utensilios del campo, y regresaron. La verdad es que sí es muy sorprendente porque tener la capacidad que tienen ese tipo de gente, pues es una gente sabia, ¿no? Pero como usted lo dice, lo utilizaban para hacer el bien y para el mal. En este caso, este relato es para hacer el mal. Fíjese que esto de hablar ahora sí, de este tema, es muy interesante, ¿no? Porque pues casi lo conocemos, estas leyendas o mitos de nahuales, hablar de esto, son de las personas ahora sí, de mayor edad. Yo me acuerdo, mi abuelo, yo a lo mejor tenía yo unos 6 años, hace como unos 50 años, mi abuelito luego me platicaba así, dice, no salgan a la noche, que porque les va a salir el nahual. Desde ese tiempo, imagínate ya, ahora sí que ya había la leyenda, ¿no? De que existían los nahuales, a lo mejor sería en ese tiempo para meter miedo a los niños, los abuelos, para que no salieran en tales horas de la noche de la casa, pero en ese tiempo ya habían relatos de estas cosas, de estas personas que, bueno, que se podían transformar en algún ave, en alguna cosa que decían en ese tiempo podían hacer esa transformación. Qué interesante, fíjate, esas cosas, y son leyendas y mitos que vienen desde tiempos ancestrales, podría decirse. Me acabas de refrescar la memoria. Mi abuelo Edilberto Flores Santa Cruz, ya es difunto, me comentaba anteriormente, el pueblo era un pueblo que a las 8 de la noche no salía ni una alma. No había luz. No, exactamente, en ese no tiempo. Había ese luz, es un factor. Y prevalecía completamente, efectivamente, con velas, el agua y puras velas. Eso. Y él me comentaba, porque él también le gustó mucho el pulque, y la verdad, pues echaba sus pulcazos y llegaba después de la hora. Y él me comentó que un vecino, incluso por donde yo vivo, que es en el barrio de San Miguel,
era náhuatl, pero, o sea, sí tenían a lo mejor algunos roces, a lo mejor como personas, y le hizo una maldad. Dice que lo norteó. O sea, hablar del barrio de San Miguel en San Andrés Mixquis es hablar del corazón del mero centro del pueblo. Y cuando le digo que lo norteó es porque lo proyectó a las afueras, pegado con el Estado de México, y ahí dice que lo revolcó, pero él conoció bien quién fue la persona. Pero conforme lo fue norteando, él fue también escuchando algunas oraciones, algunas, se puede decir que palabras que invocaban ellos, que parecía que así de repente se convertían en un animal. En este caso fue un perro que lo revolcó, lo norteó completamente. Y eso es verídico, porque mi abuelo me lo comentó. Sí, lo que les comento, los abuelos eran los que hacían los comentarios de esos, porque yo creo que a ellos se los había platicado en su tiempo sus papás, y ellos venían con los relatos de tiempos más atrás. Toda esa transmisión vía oral y de generación en generación. Así es. La entrevista, tenemos enseguida una entrevista al joven Rubén López, estudiante de filosofía de la UNAM, quien nos va a hablar precisamente sobre este tema, sobre el nahualismo. Pues, continuando con el tema de las leyendas, maestra, una que también no puede faltar es, sin duda alguna, y se da mucho en las Chinampas, en donde está el agua, es la leyenda de la Llorona. Y claro, hablamos de lo que es Chinampas de Tláhuac, de Xochimilco. Y pues esta leyenda es de origen prehispánico y popular, que se ha transmitido de manera oral a lo largo de los siglos. Y pues trata de una narración de una alma en pena que busca a sus hijos perdidos y se caracteriza en un lamento desgarrador. La historia sirve como una advertencia moral y como una forma de conexión con las tradiciones y los ancestros, especialmente en la celebración del Día de Muertos. No hay historia que se cuente con más frecuencia que La Llorona. Dicen algunos que la leyenda tiene una base histórica. Se trataría de una cierta Luisa, amante de don Muño Montes. Claro, ella le había dado 3 hijos, y cuando don Muño la dejó para casarse con otra mujer de más categoría, Luisa mató a sus 3 hijos. Otros opinan que esta historia remota a los tiempos prehispánicos, a los tiempos aztecas. Tenía el nombre de Cihualcoatl, y se tenía que sacrificar a sus hijos para dárselo a los dioses. Solamente se veía en la noche, cargando con una vasilla. La historia de la Llorona se cuenta de 1000 maneras. Así lo oí y así lo escuchan en Laredo. Félix. Sí, exactamente, hablando ahorita por ejemplo, de la leyenda de la Llorona. Yo pienso que se transmite, por ejemplo, es lo mismo la historia de la Llorona, porque en fin llega al mismo caso. Pero son diferentes zonas, por ejemplo, de la región en que se va transmitiendo, y tienen su propia leyenda. Pero en fin llega a la cuestión que tú platicaste de la persona que ahogó a sus hijos. En sí llega todo. Pero yo creo que se va dependiendo de la zona donde lo cuentan. Nosotros vivimos en una Chinampa, Xochimilco, también ves que hacen su tradicional representación de la Llorona. Pero pues en todos los pueblos, más que nada en los pueblos originarios, puede decirse así, en los pueblos donde todavía hay agua, que pues bien sabemos que según el agua tiene mucha energía, es donde se cuentan más los relatos. Pero esto de la Llorona pues es conocido, yo creo que en toda la República Mexicana y en todas las zonas, pues yo creo que lo conocen. Quisiera platicarles allá, bueno sí, en el barrio llamado El Rincón del Diablo, vivía una mujer muy pobre. Ella y sus 3 hijos vivían en un jacal miserable. Podría decirse que era pues en una chinampa, porque era a la mera orilla del río.
En ese tiempo su esposo se la pasaba, como bien dicen ahí, en parrandas al otro lado del río, no en Nuevo Laredo como habías platicado, ¿no? Sino yo creo que se iba para otro lado. Ella pues lavaba y planchaba ropa ajena y a veces pedía limosna para sus pequeños alcanzaran una comida por día. Era una vida muy tristísima y cada día traía miserias nuevas. Lo que le dolía más era ver a sus hijitos tan flacos y hambrientos. Siempre quedaba un rayo de esperanza. Un día su esposo, bueno, es lo que platican, ella pensaba que volvería y que todo se arreglaría. Pues, ¿qué te crees que, pues, la leyenda esta dicen que, pues, que sí volvió el esposo, pero solamente para avisarle que se iba con otra mujer y, pues, para nunca volver. Ya la mujer no se pudo aguantar, ya nunca saldría de su agonía. Bueno, es lo que comentan. Para ella ya no saldría de su agonía. Entonces dicen que miró el agua que pasaba por ahí abajo, pues yo pienso en el río de cerca de donde ella vivía. Sus criaturas tendrían que afrontar una vida entera de lágrimas porque pues yo creo que ya se había ido el papá y pues iban a quedar muy tristes los niños. Pobrecitos angelitos. Para ella yo creo que pensó que estarían mejor en el cielo con Dios, ya que pues estando ahí en el cielo tendrían ropa fina, comerían cosas ricas. Qué contentos, pensó, estarían allá arriba para siempre. Sin pensarlo más, cuenta la leyenda que empujó a los chiquillos y los arrojó al agua. Flotaron por algún momento y finalmente desaparecieron. Qué triste. Ella se sonrió por primera vez desde mucho tiempo, convencida que acababa de cumplir con su deber de madre. Imagínense esta situación. Ya los podría ver arriba con sus coronitas, comiendo un buen plato de lo que ellos habían carecido en el tiempo que estaban con él, bueno, con su papá que no los atendía. Se acostó y se durmió felizmente. Fíjense, cuando despertó a la mañana siguiente, yo creo que ya pensando en lo que había hecho, buscaba a sus niños. Esta situación, yo pienso, y esta leyenda, pues ha de ser ahora sí que muy dramática para tomar esa decisión esta persona. Y decía que, pues buscando a sus niños, dónde estaban sus caricias, sus sonrisas, sus lágrimas. Repentinamente recordó lo que había hecho y queriendo estar con sus chiquillos se echó al río. Es cierto y no falta quien lo quiera jurar que cuando la luna está llena se oyen los sosollos de una mujer al lado del río. Muchos decían en esa leyenda, ¿será la Llorona que todavía está en busca de sus niños? Imagínate, esta leyenda, como te digo, es antiguísima. Y luego dicen, cállate en las chinampas, en los campos, cállate, escucha a la Llorona. ¿Será cierto? ¿Será leyenda? ¿Será que aún esta persona? Pues yo pienso que sí. Al ver que ya había ahogado a sus hijos, quería recuperarlos, pero ya no. Y el clásico grito que decían, ay, mis hijos, ¿no? De la Llorona. Imagínense. Así es. Qué triste historia, pero finalmente, bueno, así es como nos la han contado y prevalece hoy en día, prevalece porque no faltan las personas que cuentan y que comentan, sobre todo Félix, recordarás en el área de las chinampas, entre los canales de Tláhuac, la laguna de Tláhuac y Mixquic, hay un paraje denominado Paso del Toro. Sí. Y hay gente que efectivamente ha escuchado después de la medianoche lamentos, gritos de una mujer. Y supuestamente o precisamente son los gritos de la Llorona buscando aún a sus hijos. Sí, pero igual comentarles que esos lamentos, esos gritos que nos han comentado, a lo mejor será otro concepto de otra Llorona, ¿no? Pero la verdad, en Milpalta me han comentado que esos gritos desgarradores se escuchan, pero como cuando una mujer es agredida, cuando una mujer es golpeada. Pero son gritos muy espantosos que después del grito los perros parecieran que encadenan Aullidos. aullidos.
aullidos, o sea, Ujú. pero, o sea, muy, muy desgarrador y en pleno siglo XXI y sobre todo en Ciudad de México, pues es todavía increíble escuchar este tipo de leyendas, de lamentos. Compañeros, yo quiero platicarles un cuento que se dio, los hechos se dieron en el pueblo de Mixquic. Recordemos que este pueblo es muy conocido por su tan importante Día de Muertos, por la festividad. ¿Por qué? Porque todos los que vivimos ahí aún tenemos la idea de que el alma de nuestros difuntos nos visitan ese día. No lo vemos como una fiesta común y corriente, no, es una fiesta de alegría, de bienvenida, como cuando invitamos a nuestros parientes vivos que van a llegar a casa. ¿Qué hacemos? Arreglamos, limpiamos la casa, ponemos flores, lo mejor, el mejor mantel. De esa misma manera, en las casas de las familias del pueblo de Mixquic, de acuerdo cada una a sus posibilidades, pone una ofrenda desde el 31 de octubre para los pequeñitos, a mediodía del día 1 de noviembre para los adultos, las ánimas de los adultos. Bueno, pues resulta que esta leyenda que les voy a comentar, gira en torno a esta tradición, al Día de Muertos. Y resulta que se acercaba ya la fecha para honrar a los muertos y Teresita, una señora de escasos recursos, muy preocupada le dijo a su esposo: esposo mío, necesito que me des dinero para ir a comprar lo necesario para poner la ofrenda, pues se acerca el día en que nuestros muertos van a llegar a visitarnos. El esposo, muy molesto, le contestó: yo no creo que los muertos vienen. Además, no quiero gastar mi dinero ni mi tiempo. Teresita, muy triste, le dijo: está bien, si no quieres gastar dinero, dame aunque sea para comprar unas velas, porque si no les prendemos sus velas a las animitas, su camino de regreso al cielo está oscuro. Pero el marido, muy enojado, respondió: que velas ni que nada. Si tanto quieres alumbrar su camino, préndeles un ocote. Un ocote son varitas de un árbol con cierta resina que prenden fácilmente. Teresita no tuvo más remedio pues que obedecerle, y así es que fue al campo y consiguió ramitas de ocote. Llegó el día 2 de noviembre. Teresita preparó una ofrenda muy sencilla. Puso un vaso con agua, un plato con sal y encendió el ocote. Su esposo, pues como siempre lo hacía, se fue a trabajar al campo. Pero estando en la milpa, escuchó voces. Se acercó y ¿qué creen, compañeros? No vio nada. Solo alcanzó a oír a un grupo de personas que se alejaban y decían que se iban muy contentos con las ofrendas que sus familiares les habían puesto. Pero una voz muy triste decía: pues mi hijo solo me ofreció un ocote con luz, y si esa fue su voluntad, pues yo la acepto, porque necesito esa luz para ir de nuevo con mi mundo. El Señor se dio cuenta que aquella voz tan triste era la voz de su papá. Muy avergonzado y hasta con miedo, corrió a su casa y le dijo a su esposa: mujer, los muertos sí vienen, y mi padre se va triste. ¡Qué ingrato he sido! Entonces, él y su esposa rápidamente prepararon una gran ofrenda con flores, frutas, pan, velas e incienso. Arreglaron muy bonito las tumbas y pasaron toda la tarde y noche alumbrándolas con velas encendidas. ¿Y qué creen? Ya a partir de este día,
Teresita y su esposo dedicaban más tiempo para preparar la ofrenda y esperaban también con mucho gusto y mucho respeto a que llegara el Día de los Muertos. Esta historia fue contada por una abuelita de nombre Margarita Ramírez Flores, que actualmente tiene ya más de 70 años. Pues impresionante y sobre todo muy conmovedor, porque pues nos damos cuenta, maestra, como seres humanos, la ingratitud que a veces tenemos. Y sobre todo porque no le damos la creencia y sobre todo la voluntad de poder creer en los muertos. Pues es cierto, usted sabe que en esos días es una algarabía, es un glamour, mucha gente de varios estados, incluso extranjeros, llegan al poblado de San Andrés Mixquic a observar ese culto, este misticismo. Yo me atreví a preguntarle a uno de los reporteros que por qué Mixquic era exclusivo del Día de Muertos y toda la República Mexicana lo celebra en varios estados. Pero ¿por qué Mixquic? ¿Sabes qué me enseñó? Me enseñó una fotografía que él había tomado. Dice, esto es Mixquic. Y en la fotografía es en el alumbrado del día 2 de noviembre. Se ve que está enfocado hacia una tumba y las familias alrededor velando la tumba. Pero el humo del copal, el incienso y sobre todo el de las velas, se ve exactamente la silueta de una persona ya grande, parece que tiene como rebozo, y una niña. Dice, esto es Mixquic, esto es Mixquic. Y sí, efectivamente, eso es Mixquic. Ese credibilidad, secretismo, pero sobre todo lo que le damos nosotros como voluntad, y por eso yo creo que es muy especial en ese sentido a nuestra población. Fíjese, haciendo un relato, qué bueno que comentas esto, Giovanni. Quisiera platicarles esto es verídico, podría decirse realmente, que como dices tú, mucha gente piensa el Día de Muertos en Mixquic hablar de eso, de que pues no vienen o sí vienen. A lo mejor nosotros no podemos decir si sí vienen o no, pero yo pienso que sí vienen, porque este relato es muy verídico de un familiar. Dice que tenían unos anillos de los abuelitos que ya habían fallecido de matrimonio, era de los anillos de matrimonio. Entonces, escombrando el cuarto donde estaban, precisamente por la Avenida de los Muertos, el 2 de noviembre, un día antes se puso a escombrar, encontró por casualidad esos anillos. Los vio y, pues que estos anillos ya los encontré, y los dejó ahí a un lado de donde iba a poner la ofrenda. Lo raro o lo característico, que para darle credibilidad a esto de que realmente sí vienen, porque ella dice que estaban jugando sus nietos ahí en donde iba a poner la ofrenda. Entonces dice que los nietos agarraron los anillos y se los pusieron como un juego. Pero que entonces dice que sus nietos, como de entre 4 y 5 años, empezaron a dar unos gritos volteando para es lo que le digo, que nosotros podemos poner en entredicho, pero pues para un niño que pues inocente se puede decir, que le decía que un hombre estaba en la entrada de la puerta y que la señora ella no lo veía. ¿Dónde está? No, que está el hombre, está parado aquí en la puerta, y que dile que se vaya, y dile que se vaya. No veo nada. Los niños gritaban un día antes del día 2. Por eso es lo que le digo, que mucha gente no cree, pero pues, para un niño ver una figura y que tú no la veas, por ejemplo, pues sí dice que la persona esta se atemorizó. No, pues si no hay nada, ¿dónde está? No, que ahí está, dile que se vaya, dile que se vaya. Entonces, pensando mi hermana, pues no veo yo nada, y pensó en los anillos. Quítense los anillos, quítense los anillos. Y los volvió a poner ahí en el lugar. Cuando puso los anillos, que los niños ya dejaron de temblar porque sí estaban asustados. Y que ya le dijo, ¿qué veían? Y que veían que un señor que estaba parado en la entrada. ¿Pero quién era? No, que un señor. Como ella, ves que para poner la ofrenda que les ponen las fotos de los, de los difuntos, que como ya sabía de los anillos que eran del abuelito, que le enseñó la foto. ¿Quién era? Dice, es él, es él. Imagínate un niño ver a la persona, la dueña de los anillos, bueno, el dueño de los anillos.
Eso, bueno, con ese relato que me dijeron sí quedé impactado y porque pues nosotros, yo como creyente, el 2 de noviembre siempre ponemos ofrenda y creemos que realmente vienen los muertos a visitarnos. Mucha gente, como te digo, que luego dice, no, que no vienen, pero pues si el niño lo vio y vio la fotografía y vio que era él, imagínate Además, que... otro detalle interesante, no sé si a ustedes les ha pasado, colocamos fruta, Claro, colocamos pan el en la agua, ofrenda, la sal, el agua. Baja el nivel del del agua agua. del vaso. La fruta pierde Pierde su sus sabor sabores. original. De la que está en la mesa. La que está en la mesa, claro. Así es la que está puesta en ofrenda. Porque posteriormente pues se consume Sí. esa fruta. Los dedos, los deditos ahí en el plato con sal, también como se pueden Han observar. ¿No aparecido. ha parecido? Fíjese, El son... pan también pierde su sabor. Quiere decir, pues, que se lleva la esencia de esos alimentos que con tanto amor les ponemos, les ofrendamos a nuestros muertos. Así es. Pues compañeros, quisiera platicarles otra leyenda. Esta es muy común escucharla fuera de la urbe y sobre todo porque es una leyenda que todo México lo conoce, el famoso charro negro. Y se acecha sobre todo a aquellas personas que andan solitarias. Quiere decir que a los que andan manejando los trailers o los que trabajan de noche. Y sobre todo porque en ese sentido pues son personas que andan solitarias y andar solo pues te da más miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido pues habla de una maldición, ¿sí? El charro negro provenía de una familia muy humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplir sus caprichos. Al charro negro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres. Al quedar solo, tomó una decisión que cambiaría su vida por completo. Invocó al diablo, invocó a Lucifer. Uf, eso ya no me gusta. Y así empieza la leyenda del charro negro. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se le apareció. Aquella entidad supo leer sus ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado. Así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro negro en ese entonces era alto, valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y así aceptó completamente el pacto con el otro. Félix. Sí, no, pues es muy interesante esto, platicar de todas estas, nuestro tema, mitos y leyendas de los pueblos originarios. Imagínate cuántos mitos, cuántas leyendas no existen en torno a los pueblos. Te digo a los pueblos porque no solamente en los pueblos originarios pasan estas situaciones, sino tenemos, como ya lo había platicado la maestra, en hospitales, en el metro, en zonas de otros lados, pero hablando de los pueblos originarios es donde realmente pues llegas a un pueblo y te cuentan una historia de infinidad de cosas, casos que pasan en el campo, en las orillas de los lagos. Quiero decirte que pues San Andrés Mixqui fue mundialmente reconocido hace mucho tiempo porque habían manantiales, había humedales que no, ahora sí que eran naturales, no eran artificiales. Ahorita ya vemos en muchas partes humedales artificiales, pero como decía usted, maestra, el agua tiene mucha energía. Llama, yo pienso que las energías buenas, malas, no sabemos, o uno mismo crea energías que están dentro de cada zona. Platicando esto de que estabas diciendo del charro negro, también con el tiempo, que pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro negro comenzó a despedirse.
De repente se dio cuenta, siguiendo con este relato Giovanni, de que cuando estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes, todo esto iba gastando a la par. La sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. Todo esto del charro negro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso cuando se le apareció al diablo para recordarle que la hora de cobro estaba cerca, se asustó como nunca, cuenta la leyenda. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus extrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Dice la leyenda que mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. La leyenda que se comenta en este caso del charro negro, no obstante, el recuerdo de la deuda y pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que ya no se había gastado. Cuenta la leyenda que emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el pacto que según había hecho con el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra. Cuenta la leyenda que se le volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo, encabritado, trató de patear al demonio. Pero era tarde, los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar que tenía de charro, encima de los huesos blanquecidos. El diablo, dice la leyenda, que le volvió a hablar, que le decía: veo que tu bestia te es fiel y por eso ha de ser maldita igual que tú, y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno, le dijo. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores, si haces bien tu trabajo, le dijo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Fíjate que esta leyenda es también muy conocida de este charro negro, que en diferentes zonas lo cuentan, pero que pues son leyendas que realmente existen y que la gente la sigue contando. Pues podríamos preguntarnos, ¿y de dónde es la leyenda del charro negro? Se dice que proviene del estado de Jalisco. Sin embargo, también se dice que ha habido apariciones del charro negro en diferentes partes de México. Por lo tanto, pues puede suceder o puede llegar a aparecerse en Mixquic, en Tláhuac, en Milpalta, en Xochimilco, en muchísimos otros lugares de nuestra hermosa Ciudad de México. Es una leyenda más que existe. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Qué opinan de tantas y tantas leyendas que se cuentan y que hoy en día incluso la gente pues sigue narrando que ha visto situaciones de este tipo? Fíjese, comentarles esto del charro negro, esta leyenda que viene, bueno, ahorita la contamos de la historia de dónde viene, pero como les digo, en los pueblos originarios se cuenta de otro. Ahí en el pueblo de San Andrés Mixquic, de donde somos nosotros, en el barrio de los Reyes precisamente, es donde han visto a esta persona. Cuentan que una vez ya muy noche se quedó un niño jugando fútbol con sus amigos. Muy noche, entre comillas, porque eran las 12 de la noche, no tan de madrugada. Entonces dice que al ir caminando por esa calle precisamente del barrio de los Reyes que le digo,
La calle se llama Canal Seco. El nombre lo tiene así, Canal Seco, porque ahora sí que era un canal. Esa Un calle, canal de agua canal antes. de agua, exactamente. Ujú. Pero dice que este niño, ahora sí eran como las 12 de la noche y se fue para su casa recorriendo, ahora sí, este camino. Cuando vio que estaba parado un hombre, igual con su sombrero, vestido de charro igual. No le dio miedo porque pensó que era una persona normal, ¿no? Pero ya cuando se fue acercando dice que tenía la barba muy larga, muy larga, muy larga. Y que caminó para el otro lado, montó a su caballo y oyó ahora sí el estruendo del caballo al ir sonándolo, ahora sí las patas en el asfalto, porque ahorita ya es asfalto. Cuando él caminó para dar la vuelta, ya no había nada, ya no estaba. Se desapareció de repente. Cierto. Es muy visto, muy sonado, incluso en el pueblo, pueblo puedo decir que es céntrico, tiene 4 cruces, un circuito, Ujú. y aún en la madrugada escuchan cadenas. Lo hablo yo en el barrio de San Miguel, por la calle Narciso Mendoza y José Ortiz de Domínguez, que son las calles principales del primer cuadro Sí. de la población. Se escuchan caballos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, caballos Sí, y sí, cadenas, como arrastran. Aún todavía se puede apreciar porque hay gente que incluso ha tomado videos, tiene grabaciones de audio y se pueden todavía apreciar Escuchar esos sonidos. esos sonidos. Pues amigos, amigas, damos por terminado el día de hoy nuestro programa denominado Mitos y Leyendas de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos. Deseamos que todos tengan un excelente día. Hasta luego, compañero Félix, compañero Giovanni, hasta luego. Hasta luego, compañeros.